Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza. Hecho para despejar dudas o aclararlas. Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, bienvenidos todas, todos, todes a este episodio de su podcast favorito. Ojalá hubiera sabido antes. Es un gusto saludarlos nuevamente, sus podcasters de confianza, Perita y su servidor. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Tan. Híjole, tenemos un tema muy complejo y que tal vez va a romper un poquito de ideas, porque pues ese es el objetivo de este gran podcast, que se pongan a pensar y que cuestionen las cosas y que puedan tener un análisis más allá. Y vamos a hablar de la depresión. Muchas personas seguramente deben tener la idea de lo que es la depresión o les han contado o tal vez suponen de qué se trata. Y dentro de la depresión hemos escuchado muchas frases, ¿como cuáles? Me quedé pensando en el concepto de depresión y hasta sentí frío, ¿no? Justo por eso, ¿no? Sí. Hablar de la depresión es ponernos tristes. Y pues bueno, para eso hicimos una publicación en el Facebook y les pedimos que nos pusieran sus sugerencias. Y bueno, de las respuestas que tenemos están desde, ¿en serio eso te preocupa? Haciendo alusión a minimizar, ¿no? Lo que siento, lo que pienso, lo que creo, hasta Sí. la muy célebre frase de, no, pues está cabrón. Yo encontré también, bueno, dentro de los comentarios, o sea, identifiqué algunas muy buenas que dice, ay, pero hay gente que está mal en verdad. Y, ¿Cómo creen? y ni se queja, ¿no? Hay una muy buena que dice, piensa positivo, Y ahí tal somos nuestros pulgares dando like a la vida. llorando. Claro, Exacto. así. Tranquila, tranquilo, échale ganas, todo va a estar bien. El échale ganas es la frase que puede entrar en todas las conversaciones de todo tipo. Que ya te quieres ir a tu casa, échale ganas. Que ya te cansaste, échale ganas. Que tienes depresión, ahí también inserte su frase. Es que es tu culpa. Te lo mereces. Ay, no, qué triste. Muchas gracias por los comentarios. La verdad es que fueron con todo el sentido de poder rescatar el tema social que envuelve a la depresión, que envuelve a la tristeza y que envuelve, bueno, pues a todo este tema de las emociones en el país como sujetos a una historia, un proceso histórico, pero también como sujetos a los deber ser, a los deber sentir, ¿no? A las enseñanzas sobre cómo se deben vivir las emociones en el cuerpo. Y bueno, de ahí es que nace este episodio de hoy, pues que tienen que ver con la tristeza y la depresión, pero bueno, mayormente con la depresión. Sí, porque dar significado a la depresión involucra un proceso muy complejo. Ustedes piensen, así deténganse tantito y piensen en lo que podría ser la depresión. Seguramente van a pensar en un comportamiento de exceso en tristeza, de tal vez comportamientos en donde te duermes todo el día o estás comiendo más de lo normal. Y esa es la explicación más, entre comillas, y digo entre comillas, aceptada, conocida y lógica, hablando de identificar síntomas y hablando de poder cuantificar una cantidad de síntomas, por decirlo así. No quiero decir una enfermedad, porque para nosotros, para César y para mí, es muy importante no etiquetar a las personas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de descomponer todo este comportamiento con algunas emociones clave que se viven en este proceso. ¿Cuáles serían las emociones clave que se viven en la depresión? Pues el asunto que yo creo que es trascendental es la relación que tiene con la tristeza, ¿no? Como ya hemos hablado, Sí. como en el capítulo de enojo, ¿no? La tristeza es una de las emociones que está en el cuerpo, está en el aparato orgánico de las personas y básicamente de los seres vivos, y es una emoción que permite un movimiento al interior del cuerpo y se vive así, como una forma de ser, en el sentido de que la tristeza nos permite o está en nuestro cuerpo por alguna razón. En este caso, la Claro. tristeza, según el libro de lo corporal, de dos propuestas de lo corporal, del maestro Juan Elías Campos,
hace alusión a que la tristeza sirve o está en el cuerpo para aceptar que algo se fue y que nunca más va a regresar, en el sentido de poder soltar, ¿no? Y que la tristeza nos permite de alguna manera poderle dar cabida a a las sensaciones, más bien yo diría, que están circundantes a la emoción que es la tristeza, como el decaimiento, como la desilusión, como la aflicción, como el desánimo, pues nos indican que el sistema está en un proceso de como de quietud, ¿no? Como de reposo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí podríamos empezar tal vez. A mí me gusta mucho esa definición porque habla de los ciclos y habla de Claro, los ciclos naturales, como es el día, la noche, como, como lo es en tu cuerpo, ¿no? Cuando comes algo y de repente tiene un ciclo dentro de tu cuerpo. Y entonces, cuando dice, la tristeza es una forma en la que puedes entender que algo ya no va a estar o ya no está o es parte de un ciclo. Y entonces hemos visto a través del tiempo que este comportamiento de depresión o esta sintomatología habla de un momento de quietud. Y entonces algo bien interesante que encontramos en la investigación es la diferencia en los significados acerca de la depresión. Vamos a hablar de uno muy puntual que tiene que ver con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y habla de que la depresión es cuando una persona experimenta un estado de ánimo de tristeza, irritabilidad o sensación de vacío. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos identificando que estar deprimido no solamente tiene que ver con estar triste, dormirte todo el día y comer helado, sino que va más allá y que tal vez es un monstruo de las emociones. ¿A qué me refiero con el monstruo de las emociones? Que puede haber una escondida, ¿no? Detrás de esa tristeza, que puede haber tal vez enojo, tal vez miedo, y que la forma más, no digo más sencilla, pero tal vez la forma que hemos encontrado de sacarlo es la tristeza, ¿no? O por medio de la tristeza. Entonces, la tristeza en este sentido juega un papel súper importante, ¿no? Aunado a este tema de las estadísticas y las definiciones, la universidad, la UNAM, en una nota en la Gaceta justamente mencionaba que en México más o menos 15 de cada 100 habitantes tiene depresión y que en algunos casos esta se extiende por más de 15 años. O sea, han vivido más de 15 años o 15 años con alguno de estos padecimientos, con este padecimiento, perdón, en específico. Y pues bueno, eso también nos confronta de la realidad de la salud mental y emocional que vivimos en el país. Y Totalmente. tomando esto último que decías respecto a dejar sentir alguna emoción, sí puede ser que en realidad lo que parece como mi enojo, en realidad no es enojo, sino es tristeza, ¿no? O al revés. O al revés, Entonces, exacto. justamente una de los objetivos de este episodio, pues es hacerlos reflexionar respecto a cómo se están viviendo las emociones en el cuerpo, en nuestro cuerpo, y cómo se están viviendo las emociones en el tema de la sociedad, porque si 15 de cada 100 habitantes, y entonces tenemos más de 100,000 habitantes, o sea, la demanda está cañona y eso explicaría cosas como la violencia, como así infinidad de cosas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este tema de qué es la tristeza y qué es la depresión, queremos un poco más hacer la separación de los conceptos porque el término de depresión tiene que ver con pues una corriente en psicología que es netamente positiva, positivista más bien, y la Ujú. diferencia básicamente, de acuerdo a esta teoría, son la intensidad de los síntomas y la duración de los mismos. Exacto. Entonces, en cuanto a la duración, pues son, según el DSM, no sé en qué versión vayan, pues tienen que ver con 5, creo, seis, ¿no? Con el o 7, ¿no? 21, La duración de los síntomas es de menos, es de al más, menos perdón, 6 meses, ¿no? al menos 6 meses, exactamente, ¿no? Y la intensidad de los síntomas tiene que ver con que no me quiera levantar, con que no tenga un sentido de vida, con que pues tenga mucho cansancio, con que esté llorando frecuentemente, con cosas como estas. Entonces, básicamente, de acuerdo a la literatura, esa sería la diferencia, ¿no? Y en el tema que nos compete de lo corporal, pues la diferencia radicaría en temas más profundos que ya iremos Claro. desarrollando, ¿no? O sea, la verdad es que hay que confesar que tenemos un issue con eso, ¿no? Porque, porque la salud mental
no puede reducirse, o al menos nosotros pensamos que no puede reducirse a un checklist de si lo tienes o no lo tienes. Yo creo que sí da mucho la pauta para entender que tu comportamiento o tus emociones no están, y digo entre comillas, normales, o sea, como que no es un comportamiento que se esperaría, pero no es algo que tenga una solución homogénea, ¿no? O Claro, normalizada, porque claro. todos lo vivimos de forma diferente. Entonces, valoramos mucho que pueda identificarse este tipo de síntomas o esta sintomatología, pero al final del día, cada uno lo vive de forma diferente y eso es lo más hermoso del ser humano, que somos tan diferentes que las posibilidades de atender o de entender nuestras propias emociones, pues básicamente son infinitas, ¿no? En el sentido de cada uno lo vive de una forma súper diferente. Entonces, es bien importante dejar esa parte clara, que nosotros sabemos que ya nos entienden porque siempre tratamos de buscar esa forma de entender las cosas, además por la escuela que traemos, pero porque si no nos vamos a centrar en, no, pues, ¿qué me están diciendo, no? O sea, como la depresión no es esto, o sea, sí, pero nosotros estamos dando una visión un poco más profunda del tema. Sí, y yo voy a retomar esto que estás diciendo respecto a que si bien están estos decálogos de alguna manera que dictan qué es y qué no es, y que justamente reducirlo al checklist sería borrar la individualidad de las personas, la terapia viene a rescatar justamente que cada uno enfrenta las crisis de diferente manera. Por eso es tan importante la terapia, porque cuando tú estás con el psicólogo, con la psicóloga, va revisando de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tu Tu manera, historia, a tu historia, cómo estás enfrentando la crisis y entonces la individualidad claro. cobra el sentido porque de lo que se trata es hablar de ti. En ese sentido, dejamos las etiquetas y dejamos los diagnósticos a los especialistas y yo no puedo tener la responsabilidad, bueno, de alguna manera por el título de psicólogo, de alguna manera, pero aún así tener la responsabilidad de decirle a Perita, tú tienes depresión. Se está también comprobado, ¿no? Que a veces ponerle la etiqueta a las personas hace que justamente se vivan en Totalmente. los síntomas, lo cual generaría más problemas de los que intentamos resolver. Entonces, aquí sí Claro. queremos hacer el énfasis de que el término de diagnosticar a alguien con depresión compete únicamente a los especialistas, llámese psicólogo, llámese, a veces los médicos generales lo hacen, pero en este caso, pues el psiquiatra y el psicólogo pudiesen ser como los más capacitados, ¿no? Justamente. Claro, claro. Y sabes que creo que todo parte también de la forma en la que nos relacionamos con el mundo y tiene que ver también con, quiero saber por qué me pasa. Cuando quiero saber por qué me pasa, pues necesito saber qué es lo que tengo, como si fuera una enfermedad. O sea, entendiendo que nosotros no estamos con ese concepto, ¿no? Pero quiero saber por qué tengo esto y cómo se quita, porque esa es la forma en la que entendemos el mundo, pero la terapia te ayuda a entender que estás en un momento, estás en un periodo con ciertas características con las cuales puedes cambiar o de las cuales puedes cambiar. Entonces, por eso la explicación de por qué lo estamos llevando de esta manera. Dentro de todo lo que rodea a la palabra depresión, pues hay muchas frases que encuentras, hay muchas frases que te dicen cuando tú identificas, googleaste, que estás durmiendo mucho, que te sientes triste, entonces te sale que hay un trastorno, ¿no? Y que hay no sé cómo se llama en específico, ¿no? Episodios de depresión, Mm, pero bueno, identificaste que tienes depresión. Entonces vas con tus papás y le dices que como que siento que estoy deprimido. Y entonces hay un estigma. Y el estigma sale precisamente porque, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a tener depresión si pues échale tienes ganas. si tienes un lugar donde vivir, si tienes un espacio, si tienes privilegios, si tienes muchas cosas en las cuales deberían prevenir esta parte, ¿no? Entonces, la depresión no viene por si tienes o no tienes que comer, ¿no? O sea, va mucho más allá. Estaría muy interesante saber qué pasa con las personas o esta estadística de la depresión. ¿Cuál es su estatus, ¿no? En todos los sentidos, económico, social, a qué se dedican, pero el tema de la salud mental, o en este caso la enfermedad o algún trastorno, pues no depende de si tienes o no tienes.
no depende de si estás en una casa o vives en otro lugar o si tienes mucho dinero o poco dinero, más bien es cómo vives las emociones. Entonces, dentro de esta palabra hay muchos estigmas. ¿Identificas otro? Sí, y me quedo pensando en que, ¿qué será más viable decirle a mi familia? ¿Estoy triste o estoy deprimido? No sé por cuál de las dos se preocuparían menos. Y creo que se preocuparían menos diciendo estoy deprimido, porque al menos Claro. la comercialización, por decirlo de alguna manera, del término, de la palabra, ha permitido suavizar el impacto, ¿no? Como es, o sea, como de cuando Sí, hablábamos de qué emoción es más válida para la salud, para la sociedad, qué emoción me permiten expresar, así pensándolo, ¿no? Me dejaste pensando en eso. Sigue siendo un estigma, por supuesto, ¿no? El tema de la salud mental es de las cosas que gracias a la pandemia empezó a hablarse, ¿no? sí. Se dignificó un poco nuestro quehacer como profesionales de la salud mental, de las emociones. Y quería decirte una muy buena, ¿no? Ya no estés triste. Pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué no? No sé, pero ya no estés triste. Pero ¿sabes qué? Híjole, es que esto se va a poner bien rudo, porque, porque, o sea, pensemos cuando te has puesto triste, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pones triste? Bueno, yo lloro, ¿no? O sea, yo lloro y entonces me bajoneo y entonces no quiero hacer nada, tengo cero energía y lo único que quiero hacer es estar tirada y llorando. En los momentos en los que me he sentido más, ¿cómo lo vives tú? Híjole, yo pienso mil tonterías dentro de que no sé, de que no puedo hacer nada, de que no soy suficiente, de que no valgo nada. Inclusive en algún momento, pues sí tiene que ver con ideas de, pues, ¿para qué sigo aquí? Todos me van a valorar cuando, así, ideas, y habla de cómo lo vive cada quien. Pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque entonces no eres funcional. Y entonces eso es un problemón, porque problemón para las demás personas, ¿no? O sea, porque si vivieras tu tristeza y pudieras darte ese chance de sentirlo, pues tal vez dirías, ah, pues igual y solamente era un periodo hormonal. O igual y pues sí, sí estaba triste, ¿no? Híjole, perdón, voy a decir algo bien machista, como de, estaba en sus Ay, días, ¿no? no. O sea, es que sí pasa a veces, ¿no? Sí, sí, seguro Sí pasa, pues, pasa. ¿no? Pero no podemos dejar tan básica la justificación de cómo se Ah, están sí, claro. viviendo las cosas. Claro. Y entonces, pues sí representa un problema porque entonces ya no eres funcional, ya no haces lo que tendrías que hacer, ya no sales, ya no vas a trabajar, ya no vas a la escuela. Y entonces eso impacta a todos, impacta económicamente, impacta socialmente. Entonces, tu rol deja de participar. Pienso mucho en las personas que tienen una enfermedad mental como un tema psiquiátrico, ¿no? Como esquizofrenia, como estas enfermedades que no te permiten estar, entre comillas, funcional, o sea, y que afectan, ¿no? Que te afectan a ti como ser humano y a los demás, a tu entorno. Entonces, creo que el hecho de que uno diga, ah, sí, es que me siento deprimido, es como, no estés triste, o sea, no. Aparte de que no sé cómo gestionar tu tristeza, no sé cómo entenderla y no sé cómo ayudarte, Y porque a eso veces pasa, ni me importa, ¿no? ah, exacto, porque seguro por lo que estás triste es algo mínimo. Una tontería, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos a minimizar el cómo siento, el cómo estoy viviendo las cosas. Y entonces es, no, órale, arriba, arriba. Me haces pensar que no me doy chance de estar triste porque Sí, entonces no voy a ser funcional. Y entonces sí. el capitalismo controla mis emociones, mis maneras de sentir. Pero espera, porque además está peor. O sea, el asunto de por qué somos psicólogos clínicos tiene que ver con que a través de nosotros la persona se vuelve a reinsertar al aparato social. Entonces, justamente es de allí que no se puede reducir ni la salud mental ni la salud emocional a temas de funcionabilidad social o temas de productividad. Es por eso que Sí, tiene que ir más profundo el análisis, claro, porque entonces también pensaría que lo único que importa es trabajar y veo exacto. a la gente en la combi y trae cara Que de ya, sargento ya mal me quedo pagado, aquí. ¿no? Claro. Sí, no. Vaya. Vaya, vaya. Sí, totalmente. Entonces, por eso estamos haciendo este análisis mucho más profundo, ¿no? ¿Cuáles serían las características entonces de un episodio o de un momento de depresión? De entrada, pues sí tendría que ver con que habría que diferenciar cuándo podría ser tristeza y cuándo podría ser depresión, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? La Claro, tristeza es una emoción que se presenta, es una emoción que está allí y que va a estar
o que en teoría tendría que estar de cajón en nuestra vida en el sentido de que nos permitiéramos sentirla. Así como cuando ves el amanecer puedes sentir este sentimiento de alegría, así como cuando uno ve las noticias, ¿no? Y de repente ve algo que no está padre, como los feminicidios o como alguna de esas cosas que genera indignación y enojo, cuando a uno se le hace tarde y de repente va corriendo atrás del camión y se le presenta la ansiedad. Así debería estar la tristeza en el sentido de dejarnos vivirla o dejar que se presente y vivirla. Porque también pienso que en algún momento la depresión pues es tristeza acumulada de varias cosas, incluida pues como cosas profundas como ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿No? El tema de la alegría de vivir pues en este mundo de la productividad y la eficiencia, pues a veces carece de sentimientos y no es que el viernes en la noche estoy deseando llegue para ir al antro, al bar, lo que sea, ¿no? Entonces, como cuando paleancaba la rata en el laboratorio, ¿no? Trabaja para que tengas tu recompensa. Cosas como esas. No sé si estoy contestando la pregunta o dando un panorama, Sí. ¿no? Al menos, ¿no? No, sí, y creo que, o sea, centrarnos en algo específico sería un poco regresar a este modo del checklist y decir, claro, si tienes estos puntos, entonces tienes depresión. Creo que algo importante es identificar que sí, la depresión se lleva, o en la mayoría se vive con tristeza, pero esa tristeza puede venir con otras emociones detrás, que si nosotros no nos conocemos o no sabemos cómo vivimos el enojo, el miedo, la tristeza, la ansiedad, pues va a ser complicadísimo decir, sí, claro, o sea, me siento triste, me siento muy triste, o sí, claro, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, no me siento motivado. Pero eso tiene que ver con qué tanto te conoces, con qué tanto estás dispuesto a ser honesto contigo mismo y decir, sí, la neta es que no tengo ni siquiera un plan para hoy, ¿no? O la verdad es que no tengo idea de lo que quiero hacer en 3 años, en un año. Y eso por poner un ejemplo muy, muy básico. Tendremos que estar pensando en por qué todos los días me levanto y hago lo que hago, que eso es muy Claro. profundo. Y la realidad es que también pensemos en la vida escolar, ¿no? Y entonces a los 18 años, si bien te fue y si seguiste el caminito, pues tienes una decisión súper importante en tu vida, ¿no? Y si tienes la fortuna, y digo la fortuna en el buen sentido de la palabra, o sea, como tuviste la oportunidad de tener una educación, pudiste acceder a ella por un tema económico, por un tema, o sea, lo pudiste hacer, tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer el resto de tu vida a los 18 años. Y entonces a los 18 años estás como, bueno, no sé, igual de otros sí dijeron, sí, yo desde niño dije que quería ser doctor, ¿no? Hay otras personas que tal vez no, y es bien complicado, porque entonces desde ahí nacen muchas cosas posteriormente. ¿Cuántas personas de las que hoy están trabajando en lo que hacen son felices y dicen, sí, hoy me voy a levantar porque quiero hacer esto? Está complicado, está muy complejo, pero viene desde ahí, ¿no? O sea, el tema de que nosotros tratemos de dar algunas características, pues está enfocado en que identifiquemos lo que sentimos y que nos conozcamos más porque eso va a dar la pauta para entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo o por qué me está pasando lo que me está pasando. Claro, y yo rescataría el hecho de que nos haya pasado algunos eventos, algunas cosas caóticas y que de repente lo sigamos trayendo y cada vez que lo recordemos nos cause dolor y que eso nos genere frustración, nos genere más tristeza, nos genere desesperanza, nos genere pesimismo y que poco a poco eso vaya apagando el interés, ¿no? En hacer otras actividades, en hacer otras cosas, que evidentemente va a tener una repercusión en el cansancio, en la disminución de la energía para hacer las cosas, en pesadez en el cuerpo, en dormir, ¿no? En esas dificultades, ¿no? Entonces, poco a poco esas cosas, digamos que se va apagando, pues, el tema de la vida, ¿no? En ese sentido. Claro. Entonces, no como tal una definición, pero sí ponerles en la mesa algunos elementos como para que ustedes puedan, pues, analizar y reflexionar al respecto, ¿no? La depresión no es una cosa menor, pensando en una cosa que tiene que ver con la tristeza, pero, por ejemplo, también hay cuestiones médicas que tienen que ver Claro. con que haya depresión por medicamentos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes que están tomando medicamentos de corte ontológico, ¿no? Esteroides, que de alguna manera pues afectan la segregación de alguna Totalmente.
de endorfinas, de dopaminas, de cuestiones ya químicas, y eso, con eso irremediablemente lleve a generar alguna consecuencia en los estados afectivos, ¿no? Y también aquí quiero mencionar el tema del consumo del alcohol y las drogas, en el sentido Claro, de que eso también afecta desarrollo normal y habitual de los componentes químicos del totalmente. cerebro. Ujú. En algún momento yo estuve tomando unas pastillas y me acuerdo que tenían muchos efectos secundarios y un día me puse a llorar y estaba muy triste, ¿no? Así muy, muy triste, estaba llore y llore. Y entonces yo como psicóloga me senté y dije, a ver, pero ¿realmente estás triste? O sea, yo me estaba cuestionando porque decía, es que esta emoción me está sobrellevando, ¿no? Así, pero yo tuve esa posibilidad de sentarme y analizar y decir, ah, ya sé qué está pasando, ¿no? Hay algo externo a mi cuerpo que lo está generando. Y ya, se tomó alguna solución para eso. Pero las personas que lo han pasado, sí necesitamos acercarnos a un especialista, acercarnos a una persona que nos ayude a entender si es algo que trae mi cuerpo, es algo que yo me estoy metiendo, es algo que me está empujando de afuera, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque si no, nos dejamos llevar. Y entonces, afortunadamente, yo pude hacer ese análisis. Creo que en algún momento hasta te lo comenté como apoyo así de, oye, es que estoy sintiendo esto, lo que callamos los psicólogos, amigos. Entonces, vamos a hacer una sección de eso. Pero el punto es, sí necesitamos ir con el especialista, ¿no? Para que él nos pueda ayudar y nos pueda guiar, porque si no, de algo así chiquitito puede hacer así muy, muy, muy grandote y llevarnos a comportamientos muy extremos en donde pongamos en riesgo incluso nuestra propia vida o la de los demás. Y eso sí está complicado. Hay que mencionar que al menos lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver con la depresión en adultos, pero en la revisión encontramos que también hay depresión en niños y que algunos de estos, digamos que rasgos o características tienen que ver más con que el niño vive la emoción y no la elabora tanto en la cabeza, ¿no? El pesimismo, las ideas suicidas, todo este tema, pues lo elaboramos porque tenemos mucha imaginación. No, no es cierto. Lo elaboramos porque nuestra cabeza nos lleva a pensar muchas cosas, pero los niños lo viven de otra manera y ellos es esto, Totalmente. ¿no? Comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Malas notas en la escuela, incluso el tema de agredir a otros niños, ¿no? Tienen que ver con el tema de la depresión. Hacemos la diferencia en que los niños, al no tener toda esta elaboración mental de las cosas, ellos lo viven de otra manera y también hay que poner atención respecto a los cambios de ánimo y de conductas tan repentinos que pueden tener, ¿no? Y tratar un poco de ayudarles, ¿no? O sea, pensemos en nosotros como niños, ¿no? Y en cómo nos enseñaron a expresarnos y a entender lo que estábamos pasando, ¿no? Y creo que ahora siento que estamos en un momento muy padre de apertura de la información, en donde podemos encontrar información de salud mental, o sea, de todo. Lo importante sería qué hacemos con todo ese cúmulo de información, porque si no, entonces sé de todo, pero no sé si todo sea real, no sé si todo esté bajo un mismo contexto, bajo una misma teoría. Entonces, lo ideal sería como ayudarle a los niños a entender esta parte. Entendemos perfecto que no es un capítulo para hablar de la depresión en niños, pero se nos hizo muy interesante, ¿no? Que exista y que tal vez el tema no sea tan tocado. Y no netamente sobre la depresión en niños, sino el tema de el conocimiento está es de características adultocéntricas, o sea, Ujú, quien tiene la razón es el adulto, y en función de la lógica del adulto se mueve la lógica de todo, y entonces de repente al niño no le vamos a decir, pues ya no estés triste, porque su lógica no opera en ese nivel. Para eso es importante pues estarlo acompañando permanentemente en el tema claro. emocional, preguntarle, hablar con él, hacer actividades recreativas y hacer las otras, o sea, estar en constante comunicación y acompañamiento emocional para poder detectar que algo no está bien. Tenemos un alto índice de abuso sexual en niños, 6 o 7, Sí. si mal no recuerdo, de cada 10. Eso también nos habla de la soledad, ¿no? En la que están viviendo ellos y no solo del tema de la depresión, sino en general de cosas. En este lugar que yo les he compartido, donde a veces trabajo con personas de problemas emocionales, drogas, no sé, de este tipo, hemos encontrado personas que han empezado el consumo de drogas a los 5, a los 6, a los 7 años. Y entonces nos preguntamos en dónde están las mamás y los papás de esos niños. Si no están en eso, pues no van a estar en el tema de tristeza y soledad y todas estas cosas. Entonces es un llamado de atención también a que acompañen a sus niños, acompañemos a nuestra infancia, ¿no?
A lo mejor a nosotros se nos educó, no llores, no sé qué, quién sabe qué, pero bueno, es momento de cambiar esa parte y también poner atención en la infancia. Hoy venimos muy revolucionarios, pero sí, o sea, sí tiene que ver con eso, ¿no? Pienso también, me gusta mucho la idea que tienes o que planteaste ahorita acerca de todo gira en torno al adulto, ¿no? Y a veces el adulto quiere estar cómodo. Entonces puede decir, Dale el o sea, sí celular. veo, sí veo que estás medio mal, pero tengo sueño. O sí veo que estás medio mal, pero no tengo ganas de lidiar con eso, porque tal vez ni siquiera puedo lidiar conmigo. Entonces, ay, está, de verdad, es alarmante por todas estas cifras y por lo triste que puede escucharse el lugar y la sociedad en la que vivimos, pero en nosotros están, ¿no? Como un poco hacer este análisis, darnos el tiempo para vivir estas emociones, entender también la de los otros y que tenemos un impacto en los demás, eso es bien fuerte, o sea, eso, si eso no lo perdemos de vista, entonces pues todo va a ser unicornios y arcoíris hasta que un niño asesina a sus padres. Hoy tiroteos en la escuela, ¿no? Como en esa película Ujú. de Tenemos que hablar de Kevin. Bueno, y Véanla. sucede, ¿no? Me haces pensar en lo amable que podemos ser. A veces la lógica es que aprendan a chingadazos, ¿no? Como esa escuela de los setentas conductista, ¿no? Claro. Y ya no Haces algo opera. bueno, te premio. Exacto. Y ya no opera. O sea, esa es una lógica que ya no opera, ¿no? No estoy diciendo que no seamos firmes y pongamos límites, no tienen nada que ver con eso, más bien tienen que ver con el uso excesivo de la violencia. O sea, no es necesario. Pensemos en un proceso y la amabilidad de los procesos. Hay que ser más amables. No sé si me doy a entender. Es que lo que dices está bien bonito, bien, bien bonito, porque habla de entender al otro como un ser humano, ¿no? Claro, Como una persona que también está sintiendo y que lo que tú haces tiene una influencia en cómo se siente en su seguridad física. Entonces, yo creo que a muchos de nosotros, los millennials, así ya voy a empezar a llorar, nos, o nos educaron de esa manera, ¿no? O sea, tal vez nos pegaron, tal vez nos hicieron algún tipo o algún tipo de violencia, pero creo que hoy es el momento de analizar todas esas formas de relacionarte con el otro y de relacionarte con los niños, porque al final los niños pues replican el comportamiento, ¿no? claro. Y no con un afán de decir, sí, todos se van, o sea, como decía, el premio y el castigo, no, pero aprenden a relacionarse gritándose, pegándose. Esta interacción se vuelve pues muy violenta y obviamente afecta. Entonces, sí, está bien fuerte, pero hay una luz al final del camino y eso lo traemos también aquí. Espero que sí. Entonces, va por ahí, ¿no? Vamos a pensar ahora un poco en cuál sería como una de las formas para poder, no sé si la palabra sea superar, pero para poder recuperar la salud en el tema de justo de la tristeza profunda o de la depresión. Y pues no sé, tal vez una de las posibilidades pueda ser esto de los motivos para vivir y el propósito de la vida, entendida esta como la alegría de vivir. Claro. ¿Qué podríamos hacer para sentirnos o sentir más bien esa alegría por vivir? Es una pregunta muy filosófica. ¿Qué podríamos hacer? De entrada, creo que el autoconocimiento es esencial, si no es que es lo básico para poder partir de ahí. Conocerse, como ya lo hemos estado mencionando, implica, y recuerdo ahorita el último episodio respecto a por qué no mostrar lo malo de las personas, Ujú. implica eso, ¿sabes? O sea, cuando yo me enojo, yo necesito unos minutos porque si no, ya me di cuenta que estallo. Cuando yo estoy triste, no hablo con nadie y eso me permite de alguna manera reflexionar. Entonces, hablar de estas cosas implica justamente eso, poder saber dónde, cómo y cuándo está el infierno en mi vida para después tener no la contraparte, sino el equilibrio en el sentido de ya sé que puedo ser tan destructivo o tan autodestructivo pensando, haciendo o sintiendo esto, pensando en conductas o cosas que nos lesionan de alguna manera y después generar de alguna manera el equilibrio que tiene que ver con que para qué soy bueno, qué puedo yo aportar al mundo, cuál podría ser el propósito y recuerdo aquí el comentario del maestro Gerardo, ¿no? Que Ujú. decía, lo que te guste es un buen objetivo o es un buen
indicador para saber para qué eres bueno, cuál es tu propósito en la vida. Podría ser, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema de sentirnos alegres tiene que ver con ese propósito, ¿no? Podríamos decir muchas cosas que todos dicen, ¿no? Como sí, haz ejercicio y sí, levántate temprano. O sea, muchas cosas que seguramente suman, pero que son como paliativos, ¿no? Son cosas que van poniendo parchecitos y que dicen, ah, bueno, hoy me sentí bien haciendo esto. Hoy, pues no me sentí tan bien. Pero al final tiene que ver con, yo le sumaría a todo esto que dices, porque estoy totalmente de acuerdo, el hecho de pensar mucho si lo que haces impacta de forma positiva, no solamente a ti, sino al que tienes al lado, al planeta, o sea, a todo lo demás. Y muchas veces vamos a encontrar que no es así, lamentablemente, en este mundo de productividad, competitividad, de una economía pues muy complicada, en un momento ahora sí que mundial por la pandemia y complicado económicamente, pero sabemos que no siempre vamos a poder, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero no vamos a ser hippies y nos vamos a ir a la playa y vamos a vivir de, o sea, lo sabemos, porque incluso tiene que ver con tus planes y tiene que ver con tus objetivos y tiene que ver con lo que esperas de tu vida. Pero siempre todo lo que hagas, yo sugiero que lo pienses en beneficio tuyo, para el que está al lado tuyo y el mundo, ¿no? Que es una visión un poco más macro que tiene que ver con todo lo que hacemos en el día a día. Yo sé que esto suena así como de, ay, qué bonito y qué positivo y si al menos una de las cosas que haces al día tiene que ver con eso y toca a otra persona y toca al planeta, estás haciendo algo padre, ¿no? Estás haciendo algo bonito. Sí. Evidentemente cada uno va a tener Tus su, estrategias. sí, su propósito, pero creo que sería tremendamente importante cuestionarse qué entendemos por alegría. Se nos ha vendido, vive tus días como si fuera el último, vive al máximo. Y Y te mata. entonces, ¿qué pasa si me la vivo en la fiesta y de repente ya no tengo hígado cuando tenga 60 o alguna de esas cosas? O sea, sí habría que cuestionar qué entendemos por alegría de vivir. Y el maestro Gerardo nos lo disfrazaba, nos lo dibujaba muy bien. ¿Cuál es el motivo por el cual te levantas? En el sentido de que un día eso te alcanza y te cuestionas, ¿qué chingo estoy haciendo con mi vida? Entonces, pensemos que comenzamos por algo que nos gusta, lo que te guste. Si te gusta hacer macramé, vas. Si te gusta tejer, vas. Gelatinas. Gelatinas, lo que sea. En una de esas te descubres como un escultor de gelatinas gigantes, entonces revolucionas el mundo. No sé, pues, o sea, lo que sea, ¿no? Sí. Yo encontré este tema de qué vine a hacer a la Tierra y cuál es mi propósito de la vida, dando consulta, Oh, ayudando a ya los sé. demás. Ahí es donde yo quiero estar, ¿no? Y eso me hace sentir más que feliz, me hace sentir tranquilo, me hace sentir en paz, me hace sentir esto que no había sentido antes, que tiene que ver con la utilidad. Pero te das cuenta que impacta en el otro. O sea, eso está bien padre, porque solito, Irremediablemente. sí, claro, porque si tú dijeras, claro, yo estoy muy bien aquí, mi propósito en la vida es cumplir con mi rutina todos los días, ¿no? Sí, pero eso no impacta, ¿no? No impacta a la otra persona, no impacta a la tierra. Entonces, eso está bien bonito y yo coincido mucho contigo porque también encontré eso, ¿no? Ay, ya aquí está sacando los trapitos al sol, pero eh, impacta al otro. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que es una cadena, ¿no? Esa persona a la cual tú impactaste va a hacerlo con otra y con otra y con otra. Y eso está súper padre. Y entonces se hace una red, ya hasta suena de estos préstamos, ¿no? Que luego te dicen, sí, tú das 100 y traes 50 personas y Un así. piramidal, O sea, negocio piramidal de la alegría. Mi aullido de coyote. o sea, va a haber un episodio de la alegría para entender un poco más allá de qué estamos hablando, porque la alegría es muy profunda y no solo se trata de estar feliz o vivir el momento, ¿no? Sino tiene implicaciones mucho más existenciales y que día a día hacen que digas, ay, hoy este día estuvo padre por esto, ¿no? Porque hice algo hacia el otro, algo que me gusta, algo que impacta. Entonces, ay, no sé, siento que es un tema muy profundo y muy importante para que logremos, no sé si sea el antídoto, o sea, sí, la verdad sí me lo pregunto, no sé si sea el antídoto, pero creo que es una forma en la cual podemos empezar.
tengo dos comentarios. El primero es que la alegría me permite enamorarme de las cosas y tener una relación más profunda con todo. Y la segunda cosa es que cuando yo pienso en un poder superior, pienso en justo en esto, en una red gigante que es donde todo está conectado con todo y lo que yo Sí, haga aquí va a impactar. Obvio, si lo que hago está mal, no está mal en la dualidad Dios y el diablo, ¿no? Pero si sé que no estoy cooperando, yo reforzaría un poco tu idea respecto a por qué tendría que ir el sentido de vida en el tema de la cooperación. Es porque la sociedad nos ha vuelto sí, individualistas y egoístas. Entonces, competitivos. por eso te digo, échale ganas, porque en realidad, pues el que tiene que echarle ganas, y en un sentido estricto, pues sí, ¿no? Pero, pues básicamente es ahí, pues ahí tú ya sabrás, ¿no? Sí, Entonces, claro, la desconexión. claro, sí, pues no me importa, Como básicamente pensando en que lo que pasa a ti no me importa, no me impacta, ¿no? No me pega. no me interesa, porque tengo miedo de que cuando yo te pregunte qué pasa y tú me empieces a contar, se despierten mis monstruos. ¿Te acuerdas cuando, híjole, voy a decir algo que no está padre, pero ¿te acuerdas cuando estábamos en las clases, de repente, en las clases de clínica, de repente nos daba miedo cuando el paciente empezaba a llorar, Sí, cuando entraba en crisis, ¿te acuerdas? sí. Y que nos Lo que preguntaba, callamos los psicólogos. y que nos preguntábamos qué pasa, ¿no? Y luego pues por supuesto, o sea, ver al otro en crisis nos despierta los, los monstruos internos, como dijiste, pero ya me perdí. Decía eso, pues, ¿no? Que el tema de la cooperación tiene que ver con eso, con compartir lo que se tiene, ¿no? Y si de repente se habla de Sí, estas cosas, pues creo que sí, de alguna manera puede ser un antídoto para la depresión, ¿no? sí. Y estaba pensando mucho en estas ideas que evidentemente hablamos desde nuestro privilegio de hacer lo que nos gusta y poder vivir de esto, porque es un gran privilegio. Y hablo de nuestra profesión como tal, ¿no? Ni siquiera del podcast, porque el podcast es más como un tema de queremos compartir con todas las personas que están allá afuera información para que puedan preguntar cosas, entender cosas, sí, ¿no? O sea, el podcast está encaminado en ese sentido, pero pareciera ser algo imposible, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a encontrar algo en lo que pueda ayudar al otro y entonces que me guste? Y, o sea, suena bien complicado y es muy complicado el encontrar, ¿no? Ese camino, pero cosas tan simples, y digo tan simples entre comillas, como ayudar a otra persona, como que controles el tema del el plástico, o sea, yo sé que suena bien positivo, así, pero sí ayuda, ¿no? O sea, sí hace que tú tengas un propósito y que el que estés aquí sea importante. O sea, todos los que nos están escuchando son importantes para el planeta, para la sociedad, para tu grupo, para tu familia, para alguien, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, ¿no? Gracias por escucharnos. Estabas diciendo eso y me dio depresión. Estamos llorando. Habría que cuestionarse ideas raíces en el sentido de, mencionas que somos privilegiados, pero la verdad es que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? O sea, estar aquí haciendo esto no es como de un día quisimos grabar y ya estamos aquí. Implica Ah, sí, tiempo, no. implica dinero y implica Sí, esfuerzo, ¿no? Yo tuve que estar en trabajos que no me gustaban y de repente está esto. O sea, creo que al final del día sí está complicada la situación, pero no es un impedimento para que hagas las cosas. Y de nuevo sonamos a coaching, pero no es eso. O sea, el tema es como ir tras eso, pues, y no rendirte, porque genera disciplina, porque genera responsabilidad, porque eh, finalmente te mueve. Eso es muy fácil como decir, ah, pues ya no pude, y ya, y te echas a tu sillón a ver Netflix, pero la verdad es que no es híjole. así, ¿no? O sea, sí tienes Sí, que sí, sí. hacerte responsable respecto a tus emociones y si tienes 10 minutos para pintar, aprovechalos. Si tienes 2 minutos para cualquier cosa que te guste, ¿sabes? Para, no sé,
hacer algo que te guste, tienes que dártelo. O sea, el asunto es que tienes que hacerte responsable con la alegría de tu vida, porque si no, de lo contrario, Totalmente. va, va, va a haber un tema. Tan, tan, tan. Sí, y más que nada quería como mencionar que desde nuestro privilegio, porque, o sea, sí, sí nos ha costado, la verdad es que tenemos ya años trabajando en nuestra profesión, en haciendo cosas, pero si solo lo mencionamos así, entonces puede parecer que, ay, sí, ellos están hablando de desde lo que tienen, ¿no? Pero sí, evidentemente hay trabajo detrás. Y bueno, el punto sería poder encontrar eso, ¿no? Poder encontrar eso que a ti te sirve, que a ti te hace, que a ti te da el propósito de vivir, ¿no? Y no somos coaching. No hay edad, pues, o sea, Exacto. la búsqueda es constante y un día llega. O sea, solo hay que ser perseverantes y consistentes, ¿no? Y, Disciplinados. y disciplinados. Y antes de ir, de terminar, quisiera hablar del echarle ganas, ¿no? Tan, tan, tan. Échale ganas. Échale ganas, mija. Puede ser eso, así de vacía, así de simple, así de absurda, o puede significar que echarle ganas para César implica que se tenga que levantar temprano, implica que se tenga que cocinar, implica que se tenga que ser responsable de su vida, implica que si estoy tomando medicinas las tome porque de ello depende la calidad de la misma, ¿no? Implica todo eso. Echarle ganas puede ser tan vacío, tan profundo como queramos. Al principio estábamos usando la de burla porque más de una vez nos lo han dicho, ¿no? Entonces, Claro. echarle ganas puede ser también usado para motivarte, ¿no? En el sentido de que a lo mejor mi papá no es muy expresivo y su echarle ganas significa te amo, hijo, eres el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de ti. Entonces, por eso es el asunto de reconsiderar y de revalorar las cosas. Depende de de quién venga, ¿no? Entonces, Sí. y de cuál actitud tenga al recibir la oración, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que detrás del echarle ganas o de échale ganas es un no te quiero ver así, ¿no? Y el no te quiero ver así implica una incomodidad para mí porque pues no sé lidiar con eso, pero implica que sé que no estás bien o que no la estás pasando padre y querer que la estés pasando bien, ¿no? Entonces, venga, yo diría, venga de quien venga, ¿no? O sea, es como, pues bueno, échale ganas y este es tu tema, pero al menos te está diciendo, vas, ¿no? O sea, salte de ese modo, salte de esa emoción y muévete a otro lugar. Entonces, para mí el hecho de el échale ganas implica, te veo en un estado que no está padre para ti, que no es conveniente para ti y me gustaría verte en otro mejor. Sí, Sí, tiene, sí, 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 sí. eh, tal vez podamos cambiar ese échale ganas por es normal sentirse así. Si necesitas algo, pues cuenta conmigo. No todos enfrentamos las cosas de la misma manera, de la misma forma, y entonces no está mal sentirte así. No seas tan exigente contigo mismo y no sé, aquellas frases que vayan que de alguna manera le den a entender al otro que estamos acompañándolo, ¿no? Un simple, ¿estás bien? ¿Quieres hablar o necesitas algo? Eso puede hacer la diferencia. E impactan el otro, ¿no? Estoy necia con esa idea, Por supuesto. pero, pero sí impactan el otro. Y a veces igual no tenemos el conocimiento, las habilidades o las ganas de lidiar con las emociones de la otra persona y también es válido, ¿no? Porque a veces nos metemos en un problema al querer am, gestionar o ayudarle a gestionar a las personas, pero creo que siempre está la opción de buscar ayuda de un profesional, buscar la ayuda de un psicólogo para que le pueda ayudar a tu amigo, a tu hermana, a ti mismo, a entender esa parte, ¿no? A entender por qué estoy sintiendo esto y qué hago con esto, cómo me voy al otro lado, cómo le echo ganas. Podemos mencionar que actividades que tengan que ver con cuidados personales. A veces cuando estamos en estos estados no queremos bañarnos, no queremos Exacto. comer, no queremos, pues lo básico, ¿no? Tendríamos un poco que pensar en qué es lo mejor.
y es válido, ¿no? De repente no tener eso, pero las consecuencias de ello pueden resultar más catastróficas. Entonces, en medida de lo posible, pues retomar, ¿no? Los cuidados personales, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ah, pienso un poco en este tema de cuando te sientes así, cuando hay este episodio, pues si no quieres hacer todo esto, pero debería funcionar por lo menos lo básico, ¿no? El comer, que aunque no tengas ganas, puedes comer algo, porque eso le da funcionalidad a tu cuerpo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No como un tema positivista. Más bien, mantener eso básico va a ayudar a que puedas seguir en el siguiente escalón y así sucesivamente. Si eso no está presente, entonces es complicadísimo, ¿no? El tener relaciones o un círculo cercano que pueda ayudarte a contener, no la emoción, no que te ayude a sobrellevarlo o no que intervenga, sino que esté ahí para que sea tu apoyo, es súper importante. Creo que ya lo habíamos platicado en otro momento, ¿no? Como en el tema de estos círculos seguros, en El donde me puedo, 911. el 911, en donde yo puedo sentirme segura, seguro y decir lo que siento, lo que pienso y que me puedan, no digo, bueno, sí contener en el sentido de te puedo escuchar, pero yo te puedo ayudar a ir con un profesional, te puedo ayudar a escucharte, te puedo, así, ¿no? Nuestro 911 emocional es muy importante también en este sentido. Y cuando las cosas vayan mejor, cuando las cosas vayan, eh, digamos que evolucionando, ¿no? Pues puede ser alguna actividad de recreación. El mero hecho de salir, ahora que fue la pandemia, ¿no? Que de repente estábamos encerrados, o al menos yo me la pasaba mucho tiempo encerrado, solo salir, que me diera el aire, el tantito el sol, ya era un aliciente, ¿no? Pueden ser actividades de Totalmente. recreación, entonces actividades que tengan que ver con el contacto con los otros son esenciales y pues la asistencia de un profesional, o sea, esa va a ser siempre la carta fuerte, ¿no? A veces nosotros somos muy buenos y no dudo de la capacidad de cada quien, pero a veces sí necesitamos ayuda, si no es que siempre, ¿no? En el mismo sentido de los 911 y de que a veces nosotros podemos caer en el autoengaño de que estamos bien, lo cual no es lo correcto, adecuado. Entonces, eso pudiese ser también una forma de... Totalmente de acuerdo. Pues bueno, amigos, esperamos que este episodio les haya gustado bastante, que los ponga a pensar, compártanlo. Recuerden que nos encontramos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. También tenemos ya un canal de YouTube y tenemos una cuenta de Facebook. Entonces, ahí nos pueden encontrar y también queremos agradecerles a todas las personas que comentaron el post, a Angie Nevares, a Norma Coria, Nancy Velasco, Daniela Castellán, que pusieron ahí su comentario en la publicación. Muchas gracias. Nos ayudaron mucho a tener estas ideas para el episodio y creo que también tenemos a más personas, ¿verdad, César? Sí, de este lado a Patricia Ornelas, a Jair, que también nos brindaron algunas ideas para el tema del podcast y del colectivo social. Perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.